Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Uroboros Arts en Ciencia. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema bastante curioso que tiene que ver con uno de los nuevos capítulos de nuestras nuevas series que se relaciona con pigmentos y curiosidades. El día de hoy vamos a hablar de uno de los colores más importantes para el ser humano, el cual es el amarillo. ¿Por qué es importante este color? Bueno, una de las principales razones es porque nosotros percibimos el color amarillo con mucha mayor facilidad y además lo asociamos directamente con la luz del sol, con la calidez que emite el sol, con la abundancia que provee y como tal puede simbolizar la llegada de la primavera, la riqueza de un rey, por ejemplo, abundancia en varias culturas, felicidad y optimismo. También en el reino animal puede significar, por ejemplo, una señal de alerta, peligro o traición. Pero si recuerdan, el que de amarillo viste, en su belleza confía. El color ha sido una constante dentro de la paleta artística porque es considerado uno de los colores primarios para crear diferentes tipos de pintura. En las paletas antiguas y en las paletas modernas vamos a encontrar siempre color amarillo porque, como lo iremos narrando más adelante en este podcast, seguramente vamos a entender próximamente cuál es la diferencia entre los colores primarios en física, en la parte de óptica, en la parte de la luz, y la diferencia entre los colores primarios usando pigmentos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar de uno de los pigmentos más enigmáticos debido a su peculiar origen. Hace mucho, mucho tiempo, más bien por ahí del siglo XVIII, un artista se encontró con un pigmento amarillo que lo dejó extasiado. Un pigmento amarillo que describe como espectacular, uno de los más vibrantes que se hayan utilizado nunca, que tiene las características especiales para ser usado con diferentes medios. Es semitranslúcido para utilizarlo con acuarela, por ejemplo, con medios de óleo. Y además, algo que es muy apreciado en esta época y en el pasado, es que este pigmento es bastante resistente a la degradación provocada por la luz. Entonces, bueno, ¿quién es este personaje que elogia tanto a este pigmento? Su nombre es Roger de Wurtz. Él es quizá el primero en indicar que utiliza este extraño amarillo en el año de 1786 que trae de la India, bueno, de las exóticas tierras de Oriente, porque en este momento Roger de Wurtz está escribiendo en su diario, precisamente, por eso es que sabemos la historia, encuentra este pigmento en algún lugar en las tierras exóticas de Oriente y que se transformó en uno de sus favoritos. Y poco a poco este pigmento se va a transformar en uno de los favoritos no solamente de pintores ingleses, sino también de pintores de la zona de Flandes, que hoy en día sería Holanda, de los pintores flamencos, porque es una opción menos tóxica que uno de los pigmentos más populares que también se utilizan en la época, que es el amarillo de plomo estaño. Pero como su nombre ya lo indicó, cuando le ponemos plomo a algo, evidentemente es tóxico. Entonces, para 1840, el amarillo indio, que así se le llama a este pigmento, ya formaba parte del catálogo principal de la compañía Winsor & Newton, que en la actualidad es una de las compañías más reconocidas precisamente por su historia y por la innovación que ha tenido en la comercialización de pigmentos y pinturas. Y en 1905, este pigmento amarillo indio ya formaba parte de un estudio serio realizado por Eibner que caracterizaba los pigmentos de acuerdo con su resistencia a la luz solar, determinando que el pigmento es uno de los mejores para utilizar con acuarela, además de presentar un brillo y profundidad excepcionales al ser usado con otros medios. Pero, ¿qué creen? Que durante muchos años el misterio alrededor del pigmento permanecía, porque nadie sabía cuál es su origen, cuál es el secreto de su manufactura y por qué tengo que ir hasta la India para conseguir dicho pigmento. A pesar de que había unas claras señales olfativas, que ahorita vamos a mencionar, realmente nadie sabía con qué estaba hecho el pigmento, pues la única ruta de comercialización en este caso era directamente con la ruta de comercio con Calcuta, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que no nos salga tan caro? Este amarillo lo vamos a encontrar sobre todo, como les decía, en la ruta comercial con Calcuta, y solamente algunos elegidos tenían idea de cuál era la receta para elaborar el pigmento. El secreto como tal del amarillo indio no era tan particular no era particular en Europa. Incluso en la India el origen del pigmento es realmente incierto porque la
idea es que, dicen, el pigmento se trajo probablemente en vía Persia alrededor del siglo XV y se empieza a utilizar en las miniaturas de libros ilustrados. Pero no es hasta el periodo Mughal, hasta los siglos XVI y XIX, entre los siglos XVI y XIX, que este pigmento ya empieza a tener una mayor distribución, sobre todo para plasmar los ropajes de la nobleza en las pinturas y también para comercializar con Europa. Entonces, este amarillo vibrante que vamos a encontrar en pinturas que vienen precisamente en esta época, se debe a este pigmento que es el amarillo indio. Bueno, regresamos a De Wurtz. De Wurtz describe en su diario que el amarillo indio era el vegetal más fugitivo de que los minerales. Vegetal, ¿qué te hace pensar eso? Bueno, ¿qué clase de planta mística crece en la India que te da este color? Con esta pista empieza a incitar la curiosidad de la gente, de los ingleses en este momento, y en 1883 T.N. Mukherjee, un empleado del gobierno inglés, viaja a una localidad al norte de Calcuta que se llama Mongir para realizar una inspección, y ahí es en donde se encuentra con un pequeño grupo de valas o ganaderos que fabrican el pigmento. Y entonces Mukherjee, en su, de sus relatos, ya descubre más que nada el origen del pigmento. Y bueno, aquí le enseñan en esta comunidad que el pigmento es fabricado con la orina deshidratada de vacas, pero no son cualquier vaca, son vacas alimentadas con hojas de mango. La receta original, como tal, se perdió. La que Mukherjee, o sea, la que Mukherjee encuentra en este pueblo, en Mungir, es, digamos, la receta básica, pero no se sabe si es exactamente la receta del amarillo que aparece en las pinturas persas, a eso me refiero. Porque este tipo de recetas se va pasando con testimonios orales de generación en generación. Entonces, como se vaya ajustando la receta o como haya sido la receta original, ya no existe. Desapareció sobre la faz de la tierra y ya no se puede volver a elaborar. Que esto lo vamos a ir viendo en diferentes episodios del podcast. Eh, También pasa con otros pigmentos que son bastante novedosos y que de los cuales hablaremos más adelante, pero volviendo al pigmento, este recibía varios nombres en su lengua natal. Sé que no los voy a pronunciar bien, pero son como puré, piori, gogoli, kagil, monjir puri, entre otros. Y todos estos nombres se reducen a esencia de vaca o tierra de vaca. Y el aroma particular de este pigmento no deja mentir, es orina. Y como tal, pues tiene cierto aroma a amoníaco. Según esto, es un reducido de orina de vaca o de camello en algunos casos, que solamente han sido alimentados con hojas de mango y agua. Pero durante un tiempo, pues también tenían la duda de que si realmente era solamente la orina o si era también el excremento. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que justamente se recolectaba la orina y se ponía a calentar y se revolvía hasta reducirlo a estos cristales que se hacían en una especie de esfera con el exterior verde y al partirlas a la mitad dejan ver el color amarillo. Pero también se menciona en el diario de Mukherjee que existe una versión mineral que es la que se comercializa principalmente en Europa. Pero bueno, este amarillo indio es un pigmento que se va a llamar oxanato de magnesio en su versión, digamos, científica, y el problema es precisamente la salud de las vacas, porque imagínate, lo que te estoy diciendo es que este pigmento se hace de la orina deshidratada de vacas alimentadas con hojas de mango, pero a veces las pobres vacas se envenenan, además de que tener que orinar estos dichos cristales, y además las pobres vacas se envenenan debido a las toxinas de las hojas de mango, que es el urusol, y a veces estas hojas de mango se mezclan con hiedra venenosa porque a la planta de la hiedra venenosa le gusta crecer a un lado de las hojas de mango. Ahora imagínate todo esto en el contexto de India. India es que es un país que venera a las vacas como un dios y que además no promueven la tortura animal. Entonces, a pesar de que el pigmento se vuelve súper popular y es uno de los pigmentos más comprados y codiciados por los europeos en el siglo XIX, a principios del siglo XX, en 1903, dada la demanda del pigmento, se comienza la prohibición del uso del pigmento y en 1921
ya era prácticamente imposible encontrarlo de manera comercial. Los únicos pigmentos que se encuentran originales de esta época están en la colección Strauss en Harvard, cosa de la cual también iremos mencionando más adelante en el podcast. Y por esa razón es que se han salvado las vaquitas en India. En la actualidad el amarillo indio lo podemos encontrar todavía, pero este ya no tiene nada que ver con la orina de vaca. Es un pigmento, un azopigmento artificial creado con azoníquel, amarillo de Hansa y naranja de quinacrodina tostada. Es una mezcla de todos ellos. Y la idea es que creara como una tonalidad semejante a la de la cúrcuma o el azafrán. Pero bueno, el pigmento que nosotros utilizamos hoy en día ya no tiene nada que ver con las vaquitas, por suerte. Pero esta, pues bueno, es la historia que les quería contar acerca de uno de los pigmentos más curiosos y que volvió loca a toda una nación en el siglo XIX, el amarillo indio. Bueno, pues me despido. Este es su podcast de Ouroboros. Síganos para más contenido la próxima semana. Bye bye.